El 21 del mes de diciembre de 1906, salí de Alicante en el tranvía de vapor que hace el servicio de Elche y Crevillente. Llegamos a este último pueblo próximamente a las 11 de la mañana. Antes del mediodía habíamos dejado el pueblo, que está fundado sobre travertinos y aluviones antiguos. En diferentes puntos del barranco se abren profundos pozos que sirven de registro a una galería de esta especie abierta hace pocos años. Los materiales arrancados del fondo de estos pozos consisten en calizas azuladas, de naturaleza muy distinta de los que corresponden al Triásico. A muy poca distancia de este pozo se presenta una falla acompañada de dislocación y al pie mismo una pequeña fuente de excelente agua potable, el Pouet de la Mel. Daniel Jiménez de Cisneros és segurament el millor exemple d'un científic de la Terra sense un vincle amb una institució específica de ciència capaç de dur endavant una tasca d'altíssima qualitat en el seu camp d'estudi. Es una de las figuras claves en la investigación arqueológica, en la investigación geológica de la primera mitad del siglo XX en la provincia de Alicante. En el año 2019 se celebra el centenario de las publicaciones en la revista divulgativa de carácter nacional e internacional ibérica, en el que escribía el paleontólogo y geólogo Daniel Jiménez de Cisneros. Importante paleontólogo que además hizo unos estudios formidables sobre la Sierra de Crevillent. Ha sido importante para el área de cultura del Ayuntamiento de Crevillent recuperar la figura de Daniel Jiménez de Cisneros, un científico que puso a la Sierra de Crevillent en el centro de las investigaciones científicas, paleontológicas y geológicas a principios del siglo XX, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En Lorca hubo un par de circunstancias que influyeron decisivamente en sus estudios posteriores. Una era la asistencia a clases de profesores muy comprometidos con la asignatura de las ciencias naturales, entre ellos Francisco Cánovas Covenio. Y en segundo lugar también influyó la lectura del libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y también de otras obras de este autor francés. Y cuando acabó la carrera ejerció la docencia en centros de Caravaca y Cartagena. Nace su vocación por la naturaleza, por las salidas de campo, con el objetivo, en primer lugar, pues de conocer mejor o de aportar un poquito más de conocimiento científico a la geología, a la paleontología de la zona donde él vive. Y luego sacó la cátedra de Ciencias Naturales y ejerció como catedrático en Gijón y en Alicante. Llega a Alicante después de haber estudiado 10 años de profesor de instituto en Gijón. Es un hombre que además es el típica persona hecha a sí mismo. Hecha a sí mismo en el sentido de que es una persona que comienza dando clases particulares, luego accede a la universidad, luego sigue con el doctorado, siempre con muy buenas notas. La parte más conocida es la relación que tuvo con sus alumnos, porque él, como todos los que se han aproximado a su figura conocen, él fue catedrático en el instituto actualmente denominado Jorge Juan de Alicante, que en aquella época era el Instituto General y Técnico, fue catedrático y fue director también de ese instituto. Sienta las bases de algunos aspectos importantes de las que todavía hoy somos herederos. Era un buen paleontólogo, divulgador de temas paleontológicos. Yo creo que realmente es una persona que sus alumnos tenían una gran suerte porque tenía una persona que era realmente todo ilusión. Entonces era un hombre muy abierto, con una mente muy abierta, y esta mente abierta también se ve en cómo él, siendo director del instituto, acogió con mucha satisfacción el hecho de que las mujeres pudieran ir a estudiar al instituto, que le dedicaban la fotografía con mucho respeto y mucho afecto a mi querido profesor don Daniel Jiménez de Cisneros. La España de l'època és clarament un personatge d'aquesta edat de plata que però travessa la ciència, però també les arts. Creo que es
quizá una transición entre los geólogos antiguos del XIX y los geólogos ya posteriores. Y entonces escribía cuentos, poesías, obras de teatro que se estrenaron. Él tenía la idea de que los idiomas no fueran una barrera entre los hombres, sino todo lo contrario. Por tanto, fue de la Sociedad Esperantista de España y trabajó mucho en un idioma común que facilitara el entendimiento entre científicos de distintos países. Cuando él estuvo en el monte viviendo durante una epidemia de cólera, siendo él muy joven, que se fue también a unas sierras de allí, entre Murcia y Alicante, pues él enseñó a escribir a los pastores, que eran analfabetos, y los pastores le pagaban las clases llevándole piedras y toda clase de fósiles, porque se dieron cuenta de que mi abuelo recogía piedras y pensaron, pues a este señor le gustan las piedras, vamos a llevarle piedras. Para Murcia es, con diferencia, el naturalista más importante de finales del XIX. Hasta ese momento nadie, salvo los ingenieros que vienen de Madrid, había recorrido las sierras murcianas, había caracterizado los terrenos y había aportado ese conocimiento a la ciencia, ¿no? Los temblores de tierra ocurridos en esta región el 21 de febrero de 1909 originaron extraordinaria alarma en gran parte de sus habitantes, habiéndose extendido la noticia de que en la inmediata sierra de Crevillente se habían abierto grietas de consideración por las que salía tanta cantidad de vapores que al condensarse envolvían la sierra. Esos terremotos de 1909 causaron gran alarma en la sociedad alicantina. Entonces esta gran alarma le motivó ir al sitio donde parecía que provenían los terremotos. Y el sitio era la Sierra de Crevillente. La reacció a Crevillent va ser molt notable. I Jiménez Cisneros va ser un dels personatges que efectivament es desplaça a Crevillent per polsar l'estat de la qüestió, però també per aportar una visió científica de les coses. Con el fin de comprobar estos extremos, marché el día 9 del pasado a la Sierra de Crevillent. Subiendo por la carretera trazada desde Crevillente a Aspe, nada anormal encontré en este examen, haciendo notar que la niebla que envolvía parte de la sierra se debía a un alumbramiento de aguas. Té jaciments interessants, té una càrrega de fòssils considerable, tot això la fa molt atractiva des del punt de vista geològic. Però la Serra de Crevillent té més coses. La Serra de Crevillent és molt accessible des de la ciutat, des de la capital. No cogía más que transporte público, iba donde el transporte público le permitía. Él utilizó lo que desde Alicante, desde la vía del tren, en los tranvías, hasta donde llegaba. Y la suerte es que había un tranvía que llegaba a Crevillente. El 30 de octubre de 1910 salimos de esta población con dirección a la sierra, que se presenta como una barrera de más de 800 metros de altura y casi infranqueable, habiendo solo 2 pasos por escabrosas sendas. Atraviesa la más occidental por entre la cumbre de la sierra y el pico de San Cayetano, pasando por el collado de Catí, y la oriental, que no sube más que a unos 600 metros, se desliza escribiendo numerosas curvas al pie del cantil en que termina la sierra por el este, razón por la cual se llama Senda del Collado del Puntal. Desde Crevillente seguimos un camino que se interna a poco en un profundo barranco, por el cual marchamos casi 1 hora. Comienza entre aluviones antiguos, vense después depósitos cuaternarios y se abre más delante entre capas de mioceno y grandes masas de yesos y margas irisadas del Triásico superior. Por este barranco marcha el agua de una profunda y larguísima mina que tanto admiró Cabanilles en sus viajes por el Reino de Valencia. A poca distancia de este alumbramiento se deja el barranco y se sube por una áspera cuesta hasta tocar la altura de una loma de piedra oscura triásica, la Loma Negra, con un pequeño llano cultivado en la cumbre. Sobre la Loma Negra se encuentra la choza, construcción bastante frecuente en el país, formada exclusivamente con piedras con aspecto de cúpula ojival, de ingeniosa fábrica que forma un abrigo seguro en caso de tormenta.
La choza se encuentra a 350 metros sobre el Mediterráneo y desde este punto el sendero se desliza por pendientes más suaves, atravesando un manchón mioceno en el que hay numerosos fósiles, principalmente ostras y conchas de peregrino. Siempre subiendo, se deja a la derecha una colina cortada alrededor de su cumbre, de modo que queda formando como una fortificación antigua. Este punto, llamado el Collado de las Ortigas, se encuentra a 510 metros, y desde aquí el sendero se aproxima al puntal oriental de la sierra, formada en esta parte por grandes quebradas, que elevan sus crestas 200 metros más arriba del sendero. Todavía hay que subir hasta los 600 para dar vuelta a la sierra, a cuyo punto llegamos cuando el sol se ocultaba en el horizonte, dominando un paisaje estéril y distinguiendo en el fondo el pequeño pueblo de Hondón de las Nieves, al cual llegamos una hora después. Una vez Daniel Jiménez de Cisneros se establece en Alicante, va a desarrollar un intenso programa de lo que se conoce como excursionismo científico didáctico. Aprovechará por un lado esas clases prácticas para salir con sus alumnos por buena parte de la provincia, especialmente en las comarcas del centro y sur de Alicante, y por otro lado también aprovechará esas salidas, esas visitas al entorno natural para desarrollar parte de su investigación. Que incitaba a sus alumnos a visitar el campo, a ver la geología, la historia, el paisaje, las costumbres, la etnografía. Él era capaz de andar solo por el monte, incluso de noche, se le hacía de noche y él no tenía miedo. Incluso él cuenta en sus memorias que a veces iba con 2 pistolones para ahuyentar a los lobos, y estos recorridos los hacía porque era un apasionado de la naturaleza. Siempre su libreta, tomando datos, su farolillo, porque veía muy mal el hombre y sobre todo al anochecer, y por lo tanto lo importante es esto. Y luego ya colaboración con el Museo de Ciencias Naturales. Todo lo que recolectaba importante intentaba que de alguna manera figurase en el Museo de Historia Natural de Madrid. Actualmente nosotros en la Sierra de Creviente, desde aquí, desde el grado de Geología, del cual coordino, la mayoría, bueno, si no la mayoría, muchas de las excursiones didácticas pues son a enclaves que el propio Jiménez de Cisneros ya visitó. O sea que fíjate la vigencia que tienen en la actualidad, que todavía siguen de referencia para estudiantes actuales. Es el momento, por otro lado, de las primeras fotografías. Hay unos documentales que nos permiten a nosotros reconstruir el paisaje, un paisaje que estaba igual de deteriorado que ahora, pero que es evidente que él nos van a permitir reconstruir cómo estaba en los años 20, finales de la segunda década de los años 20, el paisaje de la Sierra de Crevillente, contrastándolo con el paisaje actual. Esas figuras que realizaron fotografías extraordinarias se han convertido en un documento científico de primera mano. Una cosa muy importante que hizo es que apareció el nombre de Sierra de Crevillente en diferentes trabajos, y eso llamó la atención a otros geólogos, sobre todo de la terminología de Falot. Utiliza el nombre de la Sierra de Crevillente para dar nombre a una falla que es la falla más importante de la cordillera bética. Y a partir de ahí él dijo, pues la Sierra de Crevillente tiene la dirección de la falla, yo le pongo la falla de Crevillente. Al extremo oriental de la Sierra de Crevillente se alza una colina llamada La Caixa, por la forma de la cumbre, cortada a modo de caja o fardo. Al este de la caja se abre el Collado de las Ortigas, camino más como para ir a pie desde Hondón de las Nieves a Crevillente. Tenía la gran dificultad de que en la provincia no existía un buen mapa topográfico, utilizaba uno de Coello y que realmente lo que venía muy mal reflejado. Él dice y protesta muchas veces, he seguido un collado fiándome del mapa y resulta que el collado no estaba y era un valle, etcétera, etcétera. I és en este punt on Jiménez de Cisneros tindrà la seva aportació fonamental. Cobrir una llacuna de coneixement geològic fonamental, bàsic. Un bioestratígrafo, una persona que coge y establece las edades, la situación de los materiales en función de su contenido paleontológico.
vol fer una síntesi geològica general, una estratigrafia general. I a dins d'aquest objectiu general, sí, ell va a fer una aportació absolutament clau als terrenys secundaris, al Mesozoic. Describe la falla, que sabemos que es anticlinal que existe en el Pou de Lamel, incluso no solo lo describe, sino que además hace unos esquemas o unos cortes geológicos, que son los primeros cortes geológicos de que disponemos precisamente para ese paraje de Pou de Lamel, un paraje que luego ha sido reiteradamente estudiado por distintos geólogos, paleontólogos. Bien, pues él es el primero que se encarga de realizar una documentación gráfica de carácter geológico, paleontológico de ese enclave. Recorre repetidamente todos los sitios donde puede haber fauna porque entiende que es escasa y que por lo tanto podría ser importante a la hora de compararlo con el resto de Europa. Su gran aportación para mí fue cuando se le ocurre invitar a uno de los mejores especialistas paleontólogos alemanes, el doctor Martin Smith. Se da cuenta que en Espejeras, por ejemplo, había muchos bivalvos que no conocía y él le da el nombre nuevo, hace varias especies nuevas. Bien. Esto fue una gran aportación que parece que no tiene importancia. La tiene y mucho, porque yo cuando empiezo mi investigación acudo a los trabajos de Martin Smith, y claro, efectivamente me doy cuenta que las especies que describe como nuevas son idénticas a las que aparecen en el desierto del Negev en Israel. Sus fósiles, los fósiles marinos, no vienen de Alemania, que estaría mucho más al norte en la Pangea, sino que vienen del sur, lo que sería el sur del mar de Tetis. Esto es una aportación interesantísima, repito, gracias a don Daniel. Definió e identificó por primera vez en España diversas especies de braquiópodos, unas nuevas para la ciencia y otras era la primera cita en España. Los braquiópodos, especialmente los que él llamaba braquiópodos liásicos, que son lo que actualmente llamamos del Jurásico inferior. Dins de la seva producció escrita són nombrosos els treballs de divulgació, especialment els seus magnífics articles a la Revista Ibèrica. La Revista Ibèrica, que era publicada pels jesuïtes de l'Observatori de l'Ebre, una revista amb un alardó tipogràfic i editorial impressionant, que arriba a tindre periodicitat quinzenal. Podem imaginar ara una revista científica amb periodicitat quinzenal? A los pocos años de estar colaborando con la Revista Ibérica es cuando él decide que la Sierra de Crevillent va a tener un espacio en esa revista. Es curioso y muy interesante porque pocas alineaciones montañosas, pocas montañas, pocas sierras van a aparecer reflejadas en sus trabajos en la Revista Ibérica. Y de hecho, la Sierra de Crevillent va a ser la única alineación montañosa de la provincia de Alicante que aparecerá en sus trabajos en la Revista Ibérica, es decir, por algo será. La Sierra de Crevillent, la más alta y pintoresca de este conjunto, se encontraba en otro tiempo poblada de espeso bosque, reducido hoy a pequeñas manchas de pinar y de chaparros. De triste celebridad en los comienzos del pasado siglo, por haber sido la morada habitual del temido Jaime Alfonso, más conocido por Jaime el Barbudo, al que una desgracia puso fuera de la ley, se puede recorrer hoy sin cuidado, quedando solo el recuerdo de aquellos funestos hechos. Cruzar la sierra es para mí una excursión obligada todos los años, acompañado de muchos alumnos que aprovechan el día recogiendo objetos naturales. Es la geología y la paleontología lo que más cautiva la atención, tanto por haber sido poco estudiada como por el encuentro de especies no citadas en España. La choza es una notable construcción, toda ella de piedras sueltas, dispuestas con tanto arte que forman una bóveda cónica u ojival resistente capaz de albergar 40 o 50 personas. Sorprende de la construcción, y aunque he oído a varias personas alardear de la facilidad con que esta construcción se hace, no creo que sean bastante hábiles, en su mayoría, para llevar a efecto ni siquiera alguna de las más pequeñas, porque estas chozas son muy útiles, la piedra abundante, la labor barata, y sin embargo escasean. Esta es la mayor de cuantas he visto, y debe contar muchos años, acaso siglos, pues los más viejos del país han oído a sus antecesores que siempre han conocido la notable choza.
Se desciende, pasando la choza, por el resbaladizo sendero de Peñas Negras, y en pocos minutos se llega al barranco del Molino. En varios puntos del trayecto se encuentran restos del Triásico superior. Por el collado de las Ortigas no se atraviesa en rigor la sierra de Crevillent, sino que se la rodea por la parte oriental. Algunos peñascos, desprendidos de la cumbre, yacen junto al camino, notablemente uno que pesa muchos cientos de toneladas. Mi padre, Miguel Jiménez de Cisneros y Goicoechea, fue un hombre que conservó cuidadosamente todo el legado de mi abuelo y que me lo transmitió, incluso puso en mis manos manuscritos literarios de mi abuelo, al margen de que lo más importante que hizo mi padre fue conservar su colección científica de minerales y fósiles y su biblioteca, de manera que mi padre, yo creo que es inexcusable nombrarlo porque sin él realmente no podríamos disponer del legado de mi abuelo. Entonces, pues mi padre se encargó de custodiar la colección de fósiles, todos los escritos, los documentos, que son miles y miles de papeles, todos los libros, todas las revistas en las cuales él colaboraba, que eran muchas. Con motivo del centenario se han realizado distintos actos por parte del área de cultura, como ha sido el curso de verano de la Universidad Miguel Hernández en colaboración con el Ayuntamiento, dedicado precisamente a este investigador, a este paleontólogo, a este geólogo importante para lo que ha sido la investigación en el primer tercio del siglo XX, donde han intervenido distintos ponentes de la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia y también provenientes de Murcia. Ha sido un trabajo que nos hemos sentido muy satisfechos porque hemos recuperado la labor de esta figura científica y también el valor de nuestra sierra como elemento de investigación. También se ha realizado una exposición donde se podrá contemplar, por una parte, lo que son los datos biográficos principales de este gran investigador, también una recreación, podrán visitar y ver una recreación del despacho laboratorio donde se hicieron sus estudios. La exposición es un proyecto que se inició en el 2017, fue Daniel Belmonte el que contactó por primera vez con uno de los familiares. Es evidente que la implicación de la familia en este proyecto, de las colaboraciones, supone dar una importancia primordial a lo que han sido las investigaciones de la Sierra de Crevillent. No solamente material de la familia Jiménez de Cisneros, sino también del Museo de Historia de Valencia, que por primera vez nos permiten que aparezcan aquí piezas de mamíferos que excavaron y que encontraron en el yacimiento Crevillente II, y por supuesto el Jorge Juan, que nos ha hecho realidad poder montar aquí un gabinete de historia natural, y por último, bueno, todas las instituciones, y no solamente instituciones, sino personalidades que desde el minuto uno han aportado y nos han prestado toda la ayuda necesaria para que la exposición sea una realidad. Junto a la exposición se han preparado 3 publicaciones. Una es el facsímil de la revista Ibérica, otra es la guía de visita de la exposición y por último una publicación que recoge artículos de investigación, tanto de Daniel Jiménez Cisneros como de la Sierra de Crevillent. Bueno, también se ha publicado un cómic para público más juvenil y este documental que complementa un poco todas las actividades realizadas dentro de la exposición. Una de las grandes novedades, de las grandes aportaciones que todo esto va a dejar en Crevillent es que la familia ya ha anunciado que parte del legado que queda de la familia puede que quede en Crevillent. Esto es muy interesante, es muy importante porque en toda la provincia de Alicante no hay otra población que tenga posibilidad de conservar el legado de uno de los geólogos y paleontólogos más importantes del primer tercio del siglo XX. Crevillent tiene ahora esa oportunidad. En fin, yo creo que todo esto compone un retrato moral, una etopeya, ¿no?, podríamos decir, de mi abuelo, que, bueno, para mí por supuesto es entrañable porque soy su nieta, pero yo espero que también pueda ser un poquito ejemplar para quien lo conozca, porque fue un hombre muy laborioso, muy honesto, muy trabajador, muy entregado a su profesión, a su familia, a su gente. Actualmente, las especies que definió Jiménez de Cisneros, muchas de ellas siguen en vigencia actualmente. Han sido revisadas a la luz de las nuevas
dar nuevas corrientes sistemáticas. La verdad es que hay una cosa, todos los autores que han trabajado en la zona, todos siempre respetan mucho la figura en la zona de Crevillente y en toda la provincia de Alicante, sobre todo sur de la provincia de Alicante, respetan mucho la figura de don Daniel Jiménez de Cisneros. Puede subirse a la sierra siguiendo un ancho sendero llamado de Catit, que se dirige hacia el oeste hasta alcanzar el Collado de la Olla, o de Catit, situado entre las sierras de Crevillente y la de la Santera. La Olla es una depresión del collado de unos 400 metros de anchura por 2 kilómetros aproximadamente de largo, ocupada por viñedo y arbolado, terminando en la Solana junto a un vasto depósito de fósiles en unas calizas y margas de color rojo, visibles desde larga distancia. Atravesando el barranco de la Cova, el Catalá, y en lo alto de un escarpe, se encuentra una pequeña cueva que dicen las gentes del país sirvió de asilo al Catalá, y como la cueva es inaccesible, nadie podía sospechar que el Catalá pudiera tener allí su refugio, pero contaba con la ayuda de su perro amaestrado, que a una ligera señal le arrojaba el extremo de una cuerda con nudos por la que el Catalá subía, retirándola después. Dicen que esta pequeña cueva tiene comunicación por el estrecho agujero con la parte alta de la loma, y que él procuraba disimular con ramaje y piedras, llevando este género de vida algún tiempo y costando gran trabajo dar con él. No he tenido interés ninguno en comprobar este relato, en el que puede entrar por mucho la fantasía popular.